que cambiar algunas configuraciones, pero una vez que ya lo han hecho con un variador, ya o cualquier otro es muy similar, porque manejan como ciertos estándares. Entonces, ahorita lo que vamos a trabajar va a ser ver la teoría, y posteriormente ya la próxima semana se va a hacer una práctica. En este caso ya es con un simulador de la marca Yaskawa, que también son variadores relativamente conocidos. En la carrera, en la laboratorios, lo que tenemos ahí es, si mal no recuerdo, hay unos Snyder, hay un Allen Bradley, y también están los Siemens. Entonces, si volvemos a la presencialidad, que esperemos que sí, en algún momento del cuatrimestre, entonces probablemente vamos a hacer una práctica con un variador y con un PLC, para que en este caso se practique con más detalle cómo funciona eso. Entonces, vamos a presentar. En el campus como tal, aquí tenemos el tema que vamos a analizar el día de hoy. También tengo un video de lo que es complemento. También algo que es importante saber la diferencia entre un arrancador suave y un variador de frecuencia. Y las instalaciones y programación de dos ejemplos. En este caso es lo que les mencionaba, que va a quedar para después de la conexión, o si ya algunos lo revisaron antes en la mañana. Y igual manera, si tienen alguna consulta, recordemos que ahí está el WhatsApp. Ahí voy a estar disponible en la mañana para cualquier duda. Y iniciando con eso, vamos entonces a ver el tema de hoy, que es la teoría. Vamos a trabajar, en este caso, con la teoría que tal vez ustedes ya conocen un poco. Imagino que ya llevaron el curso de máquinas eléctricas. Me parece que sí, o si no me corrigen. ¿Cierto, muchachos? Sí. Ok, entonces, en ese curso, ustedes vieron lo que son los transformadores, vieron los motores, el motor de inducción, nos habla de ardilla, y es el que vamos a repasar el día de hoy, para ver en qué o cómo es que trabaja el variador de frecuencia con estos dispositivos. Entonces, conceptos previos que ustedes ya conocen, vamos a verlo como repaso. Las máquinas eléctricas sirven para transformar la energía mecánica en eléctrica en el caso de los generadores, o inversamente para transformar de energía eléctrica a energía mecánica en caso de los motores. Es decir, que las máquinas eléctricas son reversibles y pueden trabajar como generador y como motor. Ya, como ustedes en este caso han visto, el motor yo lo puedo trabajar como un generador y un generador lo puedo trabajar como un motor. Sin embargo, no es lo ideal, ¿verdad? Ambos están diseñados para ciertas funciones específicas y han sido perfeccionados para eso. Entonces, ¿yo puedo utilizar un motor como generador? Sí, pero no es lo ideal. En este caso, cuando estamos en la planta de generación, y eso es algo que hay que tener mucho cuidado con los generadores, hay veces que estos equipos pueden llegar a motorizarse, y eso es algo que hay que evitar a toda costa en las plantas de generación. ¿Qué es eso? Eso significa que el generador, en lugar de entregar energía, empieza a consumir y empieza a generar un movimiento contrario a lo que lo impulsa. Entonces puede llegar a producir un daño grave en la máquina, en este caso ya sea la turbina o ya sea un motor. Entonces hay que tener muchísimo cuidado, y hay sistemas completos que protegen al generador de que esto no suceda. Pero igual, pueden verse casos que ustedes en algún momento pueden llegar a ver en algunas plantas, más que todo artesanales o lugares muy alejados, donde agarran un motor y lo convierten en una especie de generador, y bueno, se funciona, pero no es lo ideal. Nos vamos a enfocar en las máquinas asíncronas. En este caso, las máquinas asíncronas se basan en el principio de acción de un campo magnético giratorio sobre un bobinado en cortocircuito. ¿Qué significaba eso?
Recordemos que el motor de inducción tiene el estator y tiene igual el rotor, donde el rotor está todo en cortocircuito, es un bobinado, la famosa jaula de ardilla, donde cuando inducimos o metemos, en este caso, una corriente alterna dentro del estator, empieza a generar un campo giratorio magnético. Eso induce una corriente en el rotor que a la vez genera un campo magnético. Ese campo magnético se ve atraído por el campo magnético giratorio que está recorriéndose por el estator. Entonces empieza a generar ese movimiento. Como es un movimiento de que va arrastrándolo, nunca va a llegar a la velocidad de sincronía en la que se está moviendo el campo magnético en el estator. Por eso se llaman máquinas asíncronas, porque nunca están en sincronía el campo magnético del estator con la velocidad del rotor. Siempre va arrastrado, siempre va jalado, por decirlo de esa forma, por el campo magnético del estator. Ahora bien, ¿qué otras características tenemos de motor asíncrono? Obviamente que al conectar el estator a la red se origina un campo giratorio, se origina una FEN inducida, que es lo que mencionábamos en el rotor. Esta FEN inducida a su vez hace circular una corriente en la bobina, que está en cortocircuito. Por la acción del campo magnético creará un par distribuido a lo largo del rotor, haciendo que ésta trate de seguir al campo giratorio. Entonces, al final, como mencionaba antes, ese rotor nunca podrá alcanzar el campo giratorio debido a varios factores. Uno es el par resistente, que en este caso nunca va a llegar a alcanzarlo, y el otro también es por el tema de las pérdidas de rozamientos por jinetes y por la carga que mueve el rotor. Entre mayor sea la carga del rotor, o sea, la carga que tenemos ahí, ya sea una banda transportadora o ya sea que estemos en un molino o lo que sea que estemos conectando, eso va a producir va a oponerse a ese movimiento y por lo tanto va a evitar que llegue también a esa velocidad. Y obviamente si la carga es muy grande va a llegar al punto que va a detener al rotor. Entonces, siempre vamos a encontrar que esos motores en las placas siempre van a indicar la velocidad es inferior a la velocidad sincrónica. Típicamente las velocidades, en este caso de los estatores, que en este caso el campo magnético, ahorita que vemos la fórmula vamos a ver que son de 1800, 3600 RPM, pero la velocidad del rotor siempre va a andar como 1750, 3400, 3500, siempre es inferior, que es lo que mencionaba acá. Las ecuaciones, como las mencionaba hace poco, normalmente son estas muy básicas, no vamos a ver ecuaciones más detalladas del modelo del motor ni nada, simplemente nos vamos a revisar las del deslizamiento, la velocidad del rotor, que es igual a la velocidad sincrónica menos la velocidad sincrónica por el deslizamiento. El deslizamiento se puede sacar de esta manera. Y al final también tenemos esta fórmula que es la que nos va a importar más para este tema. La velocidad sincrónica del campo magnético giratorio del estator va a ser igual a 60 por la frecuencia entre el número de polos, el número par de polos. Entonces, de esta ecuación vemos que yo podría variar la velocidad del estator, del campo magnético, que a la vez está relacionado a la velocidad del rotor. Yo podría variar la velocidad variando dos parámetros. Uno es la frecuencia y el otro es el número de polos. Sin embargo, de estos dos, el número de polos no es algo fácil de cambiar, ya que es algo constructivo del motor. Hay motores que vienen con la capacidad de cambiar el número de polos. Entonces, en este caso yo puedo variar dos velocidades, puedo pasar de 3600 a 1800, pero nada más, no tengo muchas opciones, o 1800 a 900. Esos motores igual no son baratos y tampoco me ofrecen una gran capacidad, un gran rango de variación, simplemente son dos. Entonces, esta parte, cambiar el número de polos no es algo muy factible o no es algo muy recomendado, y además de que no es algo tan conveniente por el precio. En cambio, vemos que al variar la frecuencia, yo sí puedo tener un gran rango en donde puedo ajustar la velocidad al valor deseado. Entonces, esta ecuación es la que se fundamenta, además de otras, pero esta es la ecuación en la que vamos a hacer referencia al variador de frecuencia. Por de ahí el nombre, variador de velocidad, variador de frecuencia. Al final lo que hace es variar esto. ¿Alguna duda o consulta hasta acá, muchachos?
Hasta el momento, por mi parte, no, profe. Ok. Como ejemplo, teníamos algo rápido ahí nada más. Para un motor de un par de polos, aquí dicen 1. Entonces P vale 1. Con frecuencia de línea de 50 Hz, girando a un régimen de 2866 RPM, ¿cuáles serían los siguientes valores? Primera pregunta por la velocidad de sincronía y por el deslizamiento. Entonces, ese es muy sencillo, sería 60 por 50 dividido entre 1. Eso nos va a dar 3000. Entonces, la velocidad ns va a ser 3000 revoluciones por minuto. Y la siguiente es el deslizamiento. En ese caso agarramos 3000 menos 2866 dividido entre 3000, que sería esta ecuación de acá, que si mal no recuerdo da como un 4%. Entonces, es simplemente para que pusieran en práctica las ecuaciones, pero ya ustedes el sistema lo manejan, entonces vamos a hacer como repaso. Ahora sí, ya tenemos un poco los conceptos previos. Ya entramos a lo que es el variador de frecuencia en sí. El variador de frecuencia, o VFD, es un regulador electrónico de velocidad que está formado por circuitos que incorporan tanto transistores de potencia, como el caso crítico que ahora es el IGBT, que el IGBT es un híbrido entre el BJT y el MOSFET, que se llama transistor bipolar de puerta aislada. Y en algunos casos donde requerimos muchísima potencia, los tristores, siendo el principio básico de funcionamiento de transformar la energía eléctrica de frecuencia industrial, o sea 60 Hz en el caso nuestro, en una energía eléctrica de frecuencia variable, y de esa manera varía la velocidad del motor. Típicamente estos son los circuitos que intervienen, o así está configurado lo que es un variador de frecuencia. Siempre tenemos una etapa de rectificación que pasamos de AC a CD, a corriente directa, y después tenemos un circuito intermedio que lo que hace es estabilizar corriente CD, para eso alimentar al inversor. El inversor lo que hace es convertir de una corriente directa a una corriente alterna, pero de frecuencia variable. Y al final todo esto tiene un microcontrolador que es el que se encarga de controlar todo el proceso. Eso, señores, es el variador de frecuencia, su estructura, cómo está configurado, cómo está armado en esas tres etapas. Y aquí vemos un ejemplo de los que son los de Siemens, que no son tan populares, pero igual se usan en varias aplicaciones. Igual en marcas hay muchísimas, ahí ustedes van a encontrar en el mercado de todas las marcas habidas y por haber, tanto las más conocidas como de ABB, como de, en este caso, Yoshikawa, como de WEC, como de Allen Bradley, como de Siemens, y también algunas marcas no tan conocidas, que mejor algunas veces es evitarlas. Pero ya eso a ustedes les va a tocar ya en el campo. El variador de frecuencia puede trabajar en dos modos. En el caso principal, se pueden dividir en dos, en el manual o automático, según sea la necesidad del proceso. Dada la enorme flexibilidad que ofrecen estos reguladores de velocidad, permiten hallar soluciones para tener puntos de trabajo óptimos en todo tipo de procesos, pudiendo ser manejados por controladores, PLC y señales digitales. ¿Qué significa eso? Significa que yo puedo tener un variador en donde un operario está ahí con un potenciómetro, una entrada analógica de 0 a 10 voltios, indicándole al variador a qué velocidad quiere que vaya el motor. Puedo indicar con botones de arranque y paro, puedo hacer un botón de jog para que haga unos pequeños movimientos. Eso es trabajo manual. Pero normalmente ese trabajo manual, aunque algunos momentos es necesario y puede ser que sea suficiente, hay otras veces de que no. Hay otras veces que, como vimos en la clase pasada, ocupamos controlar todo de forma automática. Entonces, ya el variador tiene que comunicarse con un PLC, ya sea por protocolos de comunicación o por señales analógicas, para que éste logre controlar un proceso completo. Entonces, un ejemplo de eso puede ser un control de
hacer un control de temperatura en una bomba, un sistema de bombeo con agua, unas torres de enfriamiento, donde en este caso yo tengo que ver, de acuerdo a la temperatura que tenga el agua, meto más o más velocidad del ventilador o bajo la velocidad del ventilador. Entonces ya de forma automática el PLC lee la temperatura y ajusta la velocidad del motor para que este enfríe la torre o a más velocidad más bien como. O también otro ejemplo podría ser de un control de, ¿cómo se llama esto? Control de recirculación de agua enfrente a un motor, como los que vemos nosotros en los carros, en otro termostato, ¿verdad? Nada más que ese sí es muy, muy básico, pero en plantas más grandes, donde yo tengo un sistema cerrado de enfriamiento con agua, muchas veces lo que tengo que estar es regulando una válvula o regulando una bomba para que meta más agua, saque más agua, dependiendo de la temperatura de esto. Entonces, ya ahí el PLC lee las variables y de acuerdo a eso varía la velocidad del motor para que así se regule la temperatura. ¿Eso un ser humano lo podría hacer? Sí, pero no sería un punto óptimo como se menciona acá. Y estaríamos en este caso siendo más ineficientes. Después, la mayoría de las marcas incluye dentro de su propio convertidor protecciones para el motor. Tales protecciones son contra sobreintensidad, sobretemperatura, desequilibrios en la parte de tensiones, fallas a tierra, y además de que ofrece procesos de arranque y frenado suaves, los cuales esto me evita el famoso pico de corriente que se da durante el arranque, y eso me aumenta la vida útil del motor. Entonces, vemos que el variador no solamente se encarga de variar, sino que también tiene opciones de proteger al motor. Con eso no significa que no vamos a proteger al variador, el variador hay que protegerlo. Como vimos, no, en este curso no. Pero como vamos a ver en otro curso de electrónica de potencia, se requiere proteger al motor y al variador. Entonces, no solamente nos quedamos con esto, sino que también hay que poner otras cosas adicionales, pero ya con esto nos garantizamos de que puedo tener protecciones por falla de desequilibrios, por sobretemperatura del motor, por defectos a tierra, entre otros. Entre los beneficios de los variadores de frecuencia encontramos mejoras en el proceso de control y por lo tanto en la calidad del producto. Esto lo discutimos la semana pasada. Al hacer el proceso automatizado, mejoró la calidad al ya eliminar el factor humano. Se puede programar un arranque suave, parada y freno, que son funciones de un arrancador progresivo. Y aquí es donde yo quiero que vean atención al video que vimos entre hablaba de arrancadores suaves y variadores. Porque si lo que yo busco es simplemente un arranque suave, no ocupo variar velocidad, entonces no me voy por un variador, me voy por un arrancador suave. Que son cosas diferentes y obviamente el precio es diferente. Es mucho más barato un arrancador suave que un variador. Pero si yo lo que quiero es variar velocidad, ya el arrancador suave ya no lo hace. Entonces ya tengo que irme con un variador. Tengo un amplio rango de velocidad, par y potencia, velocidades continuas y discretas. Yo puedo hacer una gran capacidad, una gran cantidad de diferentes o manejos de cargas diferentes con un variador de frecuencia. Tanto así que ya el motor CD es muy poco utilizado. El variador de frecuencia y las nuevas tecnologías y las nuevas equipos o dispositivos de electrónica de potencia han ido sacando del juego al motor de CD. El motor de CD era muy utilizado para controlar velocidad y torque. Y ahora con esto, con los variadores de frecuencia ya se han ido saliendo de juego. Los variadores lo han ido sacando. Importante también que tengo la posibilidad de hacer lazos cerrados de velocidad. En ese caso hay variadores que me aceptan una entrada, en este caso un encoder o un resolver, que permite determinar exactamente la velocidad en la que va el rotor y de esa manera hacer correcciones de velocidad si aumento o disminuyo la carga en este caso en la banda transportadora, o si está en un molino y aumenta la carga, disminuye la carga. El lazo cerrado permite que la velocidad se mantenga a la que en este caso el control está indicando. También hay algunos variadores que tienen la posibilidad de controlar varios motores
Eso sí, no puede sobrepasarse la capacidad del variador y ambos motores irían a la misma velocidad, pero eso también es una opción. Algo muy importante es el factor de potencia unitario. Cuando tenemos variadores de frecuencia, el factor de potencia va a ser 1. En diferencia que si yo tuviera conectado de forma directa al motor, el factor de potencia sería inductivo. En este caso, dependiendo del motor, puede ser por debajo de 0.9. Y si yo tengo muchísimos motores, el factor de potencia puede ser bastante bajo, por debajo de 0.9, por debajo de 0.85, y eso ya puede generar, en este caso, dependiendo de las otras cargas que tenga, puede generar un bajo factor de potencia y a la vez multas por parte de la empresa distribuidora, ya sea el ICE o el CNFL o la que esté. Eso me requiere que entonces tenga que instalar capacitores para corregir el factor de potencia, que me parece que ustedes vieron eso en un curso de CA, y entonces ya conocen un poco de ese tema. Por lo que mencionaba antes, la respuesta dinámica ya es comparable con los drivers DC, y por tal motivo ya se han ido eliminando. Todavía hay plantas, todavía hay empresas que tienen motores DC, ya no se consiguen, y son plantas ya muy viejas, pero que todavía lo tienen. Aquí en Esparza, por ejemplo, Lunasa tiene motores de CD y tiene drivers completamente discretos, como operacionales y como dispositivos de ese tipo, controlando esos motores de CD. Y todavía funciona, tiene muchos años y sigue funcionando. Pero ya eso no se utiliza en empresas nuevas, ya vamos con variadores y con motores de inducción. Capacidad de bypass, algunos tienen esa posibilidad en donde si ya la etapa de potencia del variador falla, tiene la capacidad de que con un contactor llega y saca toda la parte del variador y simplemente alimenta al motor de forma directa. Obviamente no va a poder variar la velocidad, pero el motor sí puede trabajar a su velocidad nominal, trabajando relativamente normal, si es que no se puede, en este caso, si es que no se requiere variar velocidad en ese momento. Obviamente esta capacidad de bypass no es muy utilizada, porque al final normalmente si instalamos un variador es que ocupamos variar la velocidad y no dejarla siempre fija, pero igual existe en caso de que se requiera en algunos variadores, no en todos. La protección integrada que antes mencionamos, que es importante también, hay una protección adicional para el motor. También tengo la opción de marcha paso a paso, que se llama el comando jog, que es que el motor se vaya moviendo poquito a poquito. De esa manera yo puedo hacer ajustes en la carga, o puedo hacer ajustes para enrollar una lámina, en sí, cualquier de ese tipo de funciones que requiera un pequeño movimiento, un pequeño jog, un pequeño salto, un pequeño paso. Entonces, con esta función la puedo hacer. Y también el tema de ahorro energético, pero eso es que tener mucho cuidado. En algunas aplicaciones, no por el hecho de instalar un variador de frecuencia, automáticamente significa que estoy ahorrando dinero. No, es dependiendo de la aplicación. No en todas las aplicaciones voy a tener un beneficio económico o un beneficio, en este caso energético, que al final se traduce en un ahorro económico. ¿Cuándo sí y cuándo no? Cuando ustedes tienen una aplicación donde el motor se requiere que esté variando la velocidad, haciendo ajustes de velocidad, ahí sí se obtiene un ahorro. Pero si yo tengo un motor que siempre está trabajando a su velocidad nominal y lo ocupo a esa velocidad nominal, no tiene ningún sentido instalar un variador de frecuencia, porque al final voy a gastar dinero en algo que no ocupo y el variador consume potencia. Poca comparada con la carga, pero él consume potencia. Entonces al final voy a consumir más y voy a gastar más y por lo tanto no ahorré nada. Entonces hay que tener cuidado bien, hay que tener cuidado en qué aplicaciones lo voy a usar y saber bien si se requiere o no se requiere estar variando la velocidad en el proceso. ¿En qué condiciones uno puede darse cuenta? Si ustedes ven que el proceso está arrancando y parando a cada rato, si ustedes ven que hay una sobreproducción, una sobrepresión y no se requiere tanta presión, sino que se ocupa regular. Cuando yo ocupo estar haciendo eso de regulación, ahí ya puede ser visto como una opción un variador de frecuencia.
Si no, mejor no. ¿Ok? ¿Dudas hasta acá, muchachos, antes de seguir con las etapas? ¿Algún comentario? ¿Alguna experiencia? Tengo una duda que me surgió. A ver. Digamos, yo un variador lo tengo que programar a mano y que, digamos, se prenda cuando, por ejemplo, un PLC le ordene, o se puede programar desde un PLC o desde, digamos, no sé, como una computadora o algo así. Ujú. Sí, esa es una muy buena pregunta. Se pasan en las dos cosas. Hay veces que, para no complicarnos con la programación del PLC, nosotros programamos el variador de prueba manual. Entonces simplemente agarramos y metemos los parámetros y después ya lo instalamos. Hacemos un autotuning para que se ajuste con el motor y después lo conectamos al PLC y que el PLC lo comande. Esa es una forma, es la más normal. Pero también hay veces donde yo ocupo eh, que cuando se daña un variador o tenga que cambiarlo, simplemente quitar y poner y que darle el PLC que programe el variador y el PLC lo programa. Están esas dos opciones. El detalle es que cuando yo lo hago de forma automática, ocupo programar el PLC, el procedimiento de programación del variador. Entonces eso es un poco más tedioso y algunas veces, si no es algo tan cotidiano, estar quitando y poniendo el variador, es mejor hacerlo manual una vez y omitir la parte de programación del PLC. Pero existen las dos opciones. No sé si eso te aclaró la duda. Sí, 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 claro. Gracias, profe. Con gusto. Y también no todos los variadores pueden hacer eso, ¿verdad? Hay variadores que no tienen tarjetas de comunicación o que no tienen esa capacidad de ser programados por otro dispositivo. Entonces, al final también eso hay que tenerlo en cuenta. Ok, perfecto. Entonces, las etapas del variador. Ya antes las mencioné. Rectificador, circuito intermedio, inversor. El rectificador es este elemento de acá. Ustedes ya lo han visto en algún momento, tal vez no trifásico, pero sí mínimo uno monofásico, ya sea con un diodo o el de 4 diodos, que es para rectificación de las dos semiondas, de la positiva y la negativa. Este de acá es el trifásico, que lo vamos a ver con más detalle en otro curso, tema de electrónica de potencia, todos estos puntos. Pero igual aquí se menciona. Después tenemos la etapa intermedia. La etapa intermedia es como un filtro. Vemos que aquí tenemos un inductor para las cargas, en este caso corriente, evitar las oscilaciones en la corriente, y capacitores para las oscilaciones o el rizado de la tensión. Ustedes ahí, imagino que en CA, me parece que es el curso que se ve el tema de rectificación un poco, en algún otro curso ahí, y ustedes se acuerdan de que tienen que hacer con un capacitor que utilizan para disminuir el rizado de esa tensión CD. Entonces, esto es eso. Esto es un filtro que lo que hace es garantizar ciertos niveles de tensión CD para el inversor. Y el inversor es este elemento que está acá, que está formado por 6 IGBTs para el caso trifásico y para el caso de monofásico con 4. En este caso, aquí tenemos los IGBTs, que son esta forma, esta figura. Al final, estos me van a generar una onda, que vamos a ver ahorita, que es tipo cuadrada, pero ahorita vamos a detallar. Y al final aquí sale la alimentación a la carga, que es el motor. Entonces, esto son las etapas del variador de frecuencia, y conocerlas es importante porque al final vamos a poder diagnosticar si algún elemento está correcto o está con problemas. Por ejemplo, estos diodos están acá. Si ustedes midieran la impedancia, desconectado todo, ¿verdad? Ustedes midieran la impedancia que hay entre estos dos puntos, o entre L2 y L3, o entre L1 y L2, o entre L1 y L3, ¿cuánto debería ser la impedancia? Consulta.
¿Cuánto debería ser la resistencia? ¿Debería ser un valor? ¿Debería infinito? ¿Cuánto sería? Bien batazo, muchachos. Vamos a hacer el análisis. Digamos que ponemos el tester para medir resistencia entre L1 y L2. Aquí venimos y tenemos, lo primero que nos topamos es con un diodo, que en este caso está polarizado, si lo viéramos en ese sentido indirecta, y después nos topamos con un diodo inverso. Entonces, la impedancia aquí debería ser abierto, no debería ser infinita. Pero si nosotros medimos acá y nos da un valor de resistencia, quiere decir que este diodo tiene problemas. Entonces, cuando nosotros alimentemos a este variador, esto de acá va a haber un corte entre esta fase y esta fase. Y por lo tanto va a dañarse el variador. Entonces, conocer estos circuitos nos ayudan a saber cuánto deben de ser los valores de resistencias en estos puntos. Igual acá, cuando un transistor no conduce, está abierto. Entonces, si yo mido entre dos de las fases, siempre tiene que quedar abierto. No puede dar ningún valor de resistencia. Si da algún valor de resistencia, aunque sea un valor alto, quiere decir que uno de los diodos está dejando pasar corriente en una dirección contraria, por lo tanto está con problemas. Y que no debemos de poner a funcionar ese variador. Ese es un caso. Obviamente es importante saber el principio de funcionamiento de los equipos que nosotros utilizamos como ingenieros. Entonces, ese es el otro aspecto. Ok, siguiendo con cada una de las etapas, de forma independiente, empecemos con el rectificador. Aquí yo muestro tres tipos de rectificadores. Este es el de diodos, este es el de diodos, pero con un tristor en la etapa posterior de rectificación, y este que es todo con tristores. Cada uno aquí se viene su descripción y cuál es la ventaja y cuál es la desventaja de cada uno de ellos. El de este tipo obviamente es más barato, pero representa un problema de que no es regenerativo. En cambio, este de acá, el tristor, tiene la ventaja de que sí acepta la regeneración. ¿Qué es eso de regeneración? Ahora está muy de moda con el tema de los vehículos eléctricos, pero es algo que ha estado por mucho tiempo. Pero los vehículos eléctricos se aprovechan más. Cuando un vehículo eléctrico está en una bajada o está frenando, en este caso el motor, los motores eléctricos o el motor eléctrico que tengan, empieza a convertirse en un generador y empieza a cargar las baterías. Devuelve la energía hacia la batería. Eso se llama regeneración. Entonces, igual sucede con los variadores. Hay cargas muy importantes que tienen mucha inercia, que cuando estas se empiezan a detener, yo puedo empezar a frenarlos, a sacarle esa energía, porque se convierte en un generador y de esa manera se detiene más rápido y aprovecho esa energía. Entonces, esa es la regeneración. Y también está el tema que mencionan acá, que es las armónicas. Todas vean que dicen alto. Eso sí, no hay ninguna opción en que se pueda reducir el contenido armónico. ¿Ustedes en algún curso ya vieron el tema de armónicas? ¿Sí han escuchado el término? Se lo he escuchado, pero creo que no he visto la definición. Okay. Los armónicos, en este caso, son múltiplos de la frecuencia fundamental. Entonces, por ejemplo, nosotros trabajamos a 60 Hz. Entonces, la segunda armónica va a ser una onda igual alterna, pero a 120 Hz. La tercera armónica va a ser una onda igual, senoidal, alterna, pero a 180 Hz.
Y esas ondas no son de igual intensidad que la onda fundamental, son a menores intensidades, me refiero al valor pico. Pero cuando yo empiezo a sumar esas ondas, me empiezan a generar esa distorsión en la onda total, la onda sumada. Esas frecuencias no deseadas, porque son frecuencias indeseadas, producen problemas, en este caso principalmente las armónicas impares, producen problemas en algunos elementos sensibles. Entonces, las armónicas, además de que me afectan la calidad de la energía, son propensas a generar un problema en algunos circuitos delicados. Y por eso es que aquí es un problema, porque los variadores generan un alto contenido armónico. Y eso es porque todos estos elementos son elementos semiconductores, no son elementos, en este caso, pasivos, como las resistencias, como los inductores, como los capacitores, que no me deforman la onda. En cambio, estos elementos deforman la onda. Y por eso le llaman cargas no lineales. Todo lo que sean rectificadores son cargas no lineales y me van a producir armónicos. Y como vimos antes, los armónicos no son buenos para algunos sistemas sensibles. Y porque afectan la calidad. Entonces, si yo tengo mucho contenido armónico y tengo otros motores ahí conectados directos, empiezan a recalentarse, empiezan a tener algunos problemas de aislamientos y se me empiezan a bajar la vida útil de ellos y por lo tanto yo tengo que estar comprando motores o rebobinándolos cada cierto tiempo. Lo cual tampoco es bueno estar rebobinando mucho, pero es una práctica común. Entonces, muchas veces lo que hacemos para evitar esto de los armónicos es conectar aguas arriba, se dice así, aquí antes de que entre al variador, se coloca un filtro. Ese filtro recibe el nombre de reactor de línea. Al final es un filtro que son puros inductores, pero ese es el nombre que se le da, reactor de línea. Y en forma sencilla es un filtro. ¿Qué es lo que hace el filtro? Filtrar, eliminar, mitigar las frecuencias altas. En este caso solo deja pasar la fundamental y las frecuencias altas quedan reducidas. Entonces, por lo tanto, reduce el contenido armónico. En forma sencilla, eso es lo que hace el reactor de línea. Y eso es el tema de las armónicas. Entonces, recordar que es todas cargas no lineales producen armónicos. Y toda carga no lineal, un ejemplo muy claro es rectificador. Después tenemos el circuito intermedio. El circuito intermedio, como hablábamos, simplemente es el elemento que se carga en alimentar a la tercera etapa, que es el inversor. Y lo que se utiliza son condensadores para estabilizar la tensión y inductores en caso de que yo ocupe estabilizar la corriente. Al final, ese es el circuito intermedio. Según la configuración que se adopte, las características del inversor son distintas y condiciones tales como armónicos, licencia de frenado, gama de potencias, accionamiento, para un motor o varios, eso puede cambiar la configuración que tenga el circuito intermedio. Pero de forma muy general, el circuito intermedio es esto. Y el último elemento, que es el más importante, el que tiene mayor peso en la etapa del variador, son los inversores. En este caso tenemos este que está acá, que se llama 6 etapas o de 6 pasos, que al final vemos aquí otra vez todo el variador, pero aquí enfocándonos en el inversor. En este caso son con tristores. Vemos que esta es la forma de la señal de salida. Vemos que es una señal cuadrada, como antes se adelantaba, y esta de punteada sería como la señal deseada, por así decirlo. El detalle con esa señal cuadrada es que aunque nosotros digamos no se parece nada a una seno, no importa, es una señal alterna y el motor puede trabajar con eso. Vemos aquí que está a una frecuencia y aquí vemos que está a una frecuencia mayor. Damos que el periodo se disminuyó, por tanto la frecuencia aumentó. Vemos también que la tensión es diferente, vemos aquí está más grande que comparado con acá. Eso es lo que vamos a ver ahorita, que no solamente el variador varía la frecuencia con la que alimenta el motor, sino que también varía la tensión. Y eso lo vamos a ver ahorita más adelante, pero
simplemente quiero que lo detallen en este dibujo. Entonces, vemos que la salida de la inversión son ondas cuadradas, que tal vez nosotros esperábamos ver una señal senoidal más bonita, pero no vamos a ver eso. Si ustedes ponen un osciloscopio a la salida de un inversor, van a ver una señal que no es senoidal pura, es tipo cuadrada. Podemos colocar algún sistema de filtrado para eliminar las altas frecuencias que a la vez van a achatar estos picos y va a ser más similar a una señal senoidal, pero nunca va a ser una señal seno nítida como la que nosotros estamos acostumbrados a analizar en los circuitos de DCA. Pero bueno, eso no es tanto el problema si el motor está diseñado para trabajar con variadores de frecuencia. ¿Por qué digo eso? Porque vamos a la curva que está aquí abajo. Esta curva es la de corriente, y esta sí no se parece nada a una corriente senoidal, a una forma senoidal. Tiene muchos picos, y estos picos son dañinos para el motor. Entonces, si yo instalo un motor que no está diseñado para trabajar con valores de frecuencia, estos picos a la larga van a reducir la vida útil de ese motor, y en lugar de durar los 15, 20 años, va a durar mucho menos. Eso es lo que hay que tener cuidado con el tema de la instalación de variadores y con que el motor sea diseñado para tal cosa. ¿Qué diferencias tiene un motor que es para variador y otro motor que no? La construcción es diferente. La construcción de un motor que está diseñado para trabajar con variadores está diseñado para trabajar en este régimen, por lo tanto tiene mejor aislamiento, tiene ciertas características constructivas que lo hacen más tolerante a estos comportamientos, y al final la vida útil no se va a ver afectada. Obviamente son un poco más caros, pero al final vale la pena. Y después tenemos el otro inversor, que es el más común hoy en día, que es el inversor PWM. ¿Qué significa PWM? No sé si en algún momento lo han escuchado el término, pero significa modulación de ancho de pulso. Entonces, ya aquí lo vemos con IGBTs, que es lo más normal hoy en día, la mayoría de los variadores están hechos con IGBTs, y lo que hacemos es que no son pulsos grandes o pulsos que van aumentando, sino que son de ese tipo, donde vemos que cuando la tensión es pequeña, comparada con la onda seno, ¿verdad? El pulso es pequeñito, es muy angosto, pero conforme yo voy llegando al punto máximo, el pulso se va haciendo cada vez más ancho. Entonces vemos que este pulso aquí es más ancho que el resto de lo demás, y aquí se van haciendo cada vez más pequeños, y después ya se invierte para hacer el semiciclo negativo. Igual sucede con el tema de alta frecuencia o mayor frecuencia, menor frecuencia. Vemos que la tensión media es diferente. Y la gran ventaja está acá. Vemos la corriente del motor, ya no tiene sus picos tan abruptos, sino que ya son más controlados y se parecen más a una onda seno. Claro, con mucho ruido, pero se parece más. Eso mejora, en este caso, el tema de los armónicos en la carga del motor. Y por lo tanto es menor el calentamiento y menor los problemas que podemos tener con el motor. Entonces, esto serían, señores, los dos tipos de inversores. No sé si hay alguna consulta o duda. ¿Todo claro, muchachos? Sí, por mi parte sí. Sí, perfecto. Esto que está acá es lo que les mencionaba acerca de la relación Volt-Hertz. Lo que quiere decir esto es que si yo empiezo a disminuir la frecuencia, tengo que también disminuir el voltaje que alimenta el motor. Porque si no se hace eso, se genera una sobrecorriente en el motor a bajas frecuencias que lo puede dañar. Entonces, el variador no solamente varía la frecuencia, como se ve acá, sino que también tiene que variar el voltaje. Y eso se le llama relación Volt-Hertz, que típicamente tiene una forma similar a esto que está acá.
Obviamente, cuando ya estamos por encima de los 60 Hz, ya no puedo aumentar más la tensión porque no puedo, ya están en la máxima, pero en caso de bajar la frecuencia, sí la puedo ir disminuyendo. ¿Cómo disminuyo la tensión con la que se alimenta el variador? Hay dos formas. Una es que lo haga el inversor y la otra es que lo puedo hacer con el rectificador en caso que sean rectificadores controlados, como este. Como este. Entonces, desde la alimentación, desde la rectificación, puedo bajar la tensión dependiendo de la frecuencia en la que yo quiero operar el motor, o lo puedo hacer con el inversor. ¿Cuál es la forma más común? Eso dependerá de cada fabricante, pero lo que me parece que es más común es variar con el rectificador y que el inversor solamente se encargue de variar la frecuencia. Entonces, eso sería lo que es la relación volt-hertz. Después, de los últimos años, ya varios años, esto no es algo tan nuevo, pero ya es algo que cada vez que los variadores se van mejorando, empezaron a sacar un tipo de variador que se llama flujo vectorial. Es un nombre muy promocional, pero al final lo que hace, o lo que significa eso, es un variador que tiene mayores capacidades de hacer cálculos matemáticos y hacer, en este caso, análisis para mejorar el comportamiento del motor. En este caso es un control lazo cerrado y el variador de frecuencia, por lo que puedo tener un mejor control de la posición y la velocidad del motor. Y el tema del autotuning también es algo muy importante, donde el variador hace pruebas estáticas, inyecta una pequeña corriente y una tensión para determinar el modelo del motor, o en este caso las características principales del motor, y poder controlarlo de forma más adecuada. Porque yo puedo agarrar y en el variador meter los datos del motor tomados de la placa. Sin embargo, el variador puede llegar y hacer esas pruebas estáticas para saber y conocer más de ese motor y de esa manera controlarlo mejor. Entonces, ya ahora los variadores tienen estas mejoras que garantizan un mejor control del par, de la potencia, la velocidad, y así como también una rápida respuesta ante variaciones de la carga. Tal es así que ya casi todos los procesos que están automatizados ya no tienen motor SD, como antes mencionábamos, que eran muy utilizados porque era muy fácil de variar, controlar la velocidad y de regularla. Ya prácticamente han sido desplazados por los motores de inducción, los motores AC, y por variadores. Ustedes recordarán que un motor CD es mucho más complicado, es más grande, es más complicado de mantener que en el caso de un motor de AC, tipo jaula de ardilla, que son motores muy robustos, más pequeños, más baratos. Entonces, al final, por un tema de costos y un tema de facilidades de mantenimiento, le ha ganado la partida del motor de AC con su variador en lugar de un motor de CD con su driver de DC. Entonces, esas son algunas de las ventajas. Por último, vamos a ver lo que son los tipos de cargas. La primera consideración que se debe tener al hacer o al seleccionar un variador de frecuencia es saber qué tipo de carga y las características de estas. Entonces, típicamente podemos agrupar en cuatro. Son las cargas de par variable, cargas de par constante, cargas de potencia constante y cargas de impacto. Son los tipos de cargas en las que podemos agrupar. Las cargas de par variable son cargas donde el par va variando en una razón del cuadrado de la velocidad. Siendo estos ejemplos las bombas centrífugas, ciertos ventiladores y soportes de carga más representativos. Entonces, hay algunos variadores que yo puedo seleccionar el tipo de carga. Entonces, si yo voy a conectarle al variador una bomba centrífuga o un ventilador o un soplador, entonces yo le puedo decir que es una carga de par variable. Entonces, él va a tratar de emular ese comportamiento para, en este caso, dar un buen trabajo, un buen control a ese tipo de dispositivos, ese tipo de bombas centrífugas o ventiladores. Entonces, aquí vemos como el torque, el par, se va comportando con una razón de la velocidad al cuadrado, y igual
la potencia, va a asimilar. Después tenemos las cargas de par constante. En este caso son cargas con las que el par no es función de la velocidad, sino que permanece constante, mientras que la potencia varía linealmente con la velocidad. Si ustedes se acuerdan de máquinas eléctricas, la forma en que yo puedo controlar el torque es por medio de la corriente que alimenta el motor. En cambio, la velocidad va en función de la frecuencia. Entonces, yo puedo llegar y tratar de emular ese comportamiento de un sistema que tenga un máximo de par a una velocidad muy bajas y vean que se mantiene casi constante sin importar la velocidad. ¿En dónde ocupo ese tipo de comportamiento? Siempre tengo que tener la misma fuerza sin importar la velocidad. En accionamiento de tracción, bandas transportadoras, en bombas de desplazamiento positivo, en grúas y malacates. Son ejemplos de que en este caso yo tengo que mantener el mismo torque independientemente de la velocidad. Otro ejemplo son las plantas igual, como Lunasa o Metalco, que tienen las laminadoras, donde lo importante es mantener una tensión de lámina, y eso se hace con el control de par. Entonces, con el control del torque, yo puedo mantener la tensión de lámina y garantizar de que la lámina va a estar en el punto perfecto para que no se me arrugue ni se me vaya a reventar la lámina. Entonces, tengo que controlar muy bien el tema del par. Después tengo cargas de potencia constante, donde en este caso trabajamos más que todo a velocidades superior a la del 100%, donde yo tengo una potencia que es una pendiente y después de la velocidad del 100%, vean que se mantiene casi constante y el par no importa tanto acá, puede bajar, pero en este caso, ¿cuáles son las aplicaciones prácticas? Molinos y embobinadoras son las que pueden tener este comportamiento. Y por último son las cargas de impacto. Son estas cargas donde yo tengo poco torque, después tengo un pico, en este caso se mantiene durante un tiempo y después otra vez se libera. Después tengo otro momento, se vuelve a activar, se mantiene ese torque y después libera. Esas son prácticamente algunas máquinas que cuentan con estos famosos embragues, donde meto el embrague, entonces ya llega y hace la prensa, hace el estampado de la lámina y después lo libera. También algunas veces también son herramientas donde yo tengo el golpe, lo mantengo y libero. Entonces, típicamente son esas aplicaciones. Y prácticamente, muchachos, eso sería la clase de hoy, lo que es la teoría. No sé si hay alguna consulta adicional, alguna duda, algún comentario. ¿Está todo claro? Para mí sí, profe. Ok, entonces, retornando nada más, recordar de que ver estos videos, variable frecuencia, ahí para complementar un poco lo que hemos visto, arrancador suave, el ejemplo de instalación y programación, y ya la próxima semana vamos a utilizar un simulador. No sé si ya lo han usado antes en algún otro curso. Hay un grupo que sí ya lo ha usado, que es el simulador de Yaskawa. Ustedes me dicen si lo han utilizado anteriormente o sería la primera vez. Sería la primera vez con un simulador de variador. Ok, entonces, para tenerlo presente para la próxima semana. Y igual voy ya la próxima semana libero en este caso el programa para que lo instalen y dejo la presentación, o dejo en este caso el video para que puedan hacer la práctica, que en eso va a ser el fundamento de la siguiente clase, la práctica. Entonces, ya vimos teoría. Si tienen alguna duda o comentario igual por WhatsApp, pueden hacerlo. Y recuerden ver ahorita los videos para complementar lo visto. Entonces, jóvenes, eso sería todo por hoy. Que pasen buen día y nos estamos conversando. Está bien, profe. Bueno, Igualmente, buen profe, día.